Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos toda gloria, toda honra, toda majestad. Gracias, Espíritu Santo, por moverte entre nosotros. Gracias por esta atmósfera de paz. Gracias. Oramos, Señor, para que en esta mañana puedas hablarnos y ministrar nuestros corazones. Nos presentamos con un corazón blando delante de ti, para que sea regado por tu Espíritu Santo y que tu semilla sea sembrada en cada uno de nuestros corazones. Te damos muchas gracias delante de ti, Padre eterno. Tributamos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dime que le des un aplauso fuerte allí donde estás. Dios es bueno. Tomamos asiento. Dios es bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Era Vivi, la mamá de Lucas. Bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Que hoy tenemos varios nuevos. Un aplauso para Vivi, ¿eh? Tenemos también a Jacqueline. Jacqueline, ¿sí? Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Un aplauso para ella también. Eso es bueno. ¿Quién más teníamos ahí? Tenemos a Loana, Adán, ¿no? Loana ya ha venido. Ah, Loana. Sí, perdón, Loana. Loana, bienvenida, Loana, un aplauso. Para... Sí, ahora sí, Adán, bienvenido Adán, un aplauso para Adán. Mucha gente nueva. Y bueno, y tenemos también a Lorenzo, el homenajeado es Lorenzo, Anaís y Jonathan. Un aplauso para ellos también. Han venido, que van a presentar a su bebé, así que si quieren venir, vamos a orar por ellos. Saben que, bueno, Jesús dice que fue presentado delante del Señor, y así que vamos a orar por Él y a bendecirle. ¿Sí? Anaís, qué bueno que estás aquí. Me escribió me había escrito hace tiempo. Y bueno, Lin, qué grandote, ¿eh? Bueno, ¿se escucha bien, no? ¿O yo me escucho mal? Se escucha bien, ¿no? Bueno, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bella familia, por la vida de Jonathan, por la vida de Anaí, Señor. Y te damos gracias de forma especial por la vida de Lorenzo, Padre eterno. En esta hora, Señor, lo queremos presentar delante de ti, delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, y orar para que tú le guardes, orar, Señor, para que tú le bendigas, orar, Señor, para que tú abras camino para él, para que pueda crecer cada día en gracia, en sabiduría, para con los hombres, para contigo, Señor, así como Jesús crecía cuando estuvo sobre la tierra. Oro, Señor, para que aparejas buena gente al lado de él, que puedan bendecirle, Señor. Oramos para que sea cubierto de la mala gente que quiera hacerle daño, Padre eterno. Oro para que ponga sabiduría en Jonathan, en Anaí, Señor, para que puedan educarlo, para que puedan guiarlo, para que puedan bendecirlo, para que puedan instruirlo, Señor. Te damos gracias por él. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quieren que sacamos? Hoy no tenemos... Ahí tenemos fotos Samsung. Bueno, después se las pasamos, Anaís. Chao, guapo. Un aplauso para ellos. Bueno. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Foto? Hoy, la semana pasada me retó literalmente
hoy no vino, me retó a Alixa. Hay que saber retar a Alixa, muy bien. Iba a decir a Sergio, tienes una esposa que sabe retar. Me retó porque dice que siempre venía con el mismo jersey, entonces me traje otra sudadera para que aparezca diferente. El mismo color. Bueno, yo soy del azul, ¿qué vamos a hacer? Pero traje otra, así que, Alixa, si me estás viendo, he cumplido. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, amén. No sé si tengo que hacer algo, no sé por qué. Tengo en mente que tengo que hacer algo, pero creo que ya está todo. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 21, el último capítulo del Evangelio. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola. Bueno. Dice así, ¿vale? El título que pone es Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y la historia comienza diciendo así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos. Y entonces dice que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y la echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo era tu nombre? David, Dios te bendiga, David. ¿Cuál iba el versículo? Versículo 9. Y al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, ya terminó la lectura. Es importante leer con paciencia. Es importante, Dios tiene tiempos. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. No el pecado, sino el pescado. Lo primero que quiero compartirte, el versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Después de esto Jesús se manifestó otra vez. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios para con sus hijos. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios
para con sus hijos. Esto es sumamente importante comprender que Dios tiene siempre algo nuevo preparado para ti, preparado para mí. Ahora, fíjate que esto nuevo preparado para sus discípulos lo desarrolla en el mar de Tiberias. ¿Por qué el mar de Tiberias? En el mar de Tiberias era donde había comenzado la historia de Pedro, de Juan y de Jacobo. El momento donde Jesús se le manifiesta a Pedro y le dice, y habían estado pescando toda la noche y no habían conseguido nada, y entonces se le aparece Jesús y le dice, hey, echen la red. No, pero si hemos echado la red toda la noche, no hemos podido pescar. Echa la red. Y entonces echan la red y se llena de peces, de tal manera que se hundía la barca. Y entonces se le revela a Jesús como el Mesías y lo llama a Pedro y lo llama a los hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo. Eso había sido en el mar de Tiberias. Y entonces esta que es la última aparición que registra la Biblia de Jesús una vez resucitado, esto nuevo que Dios prepara para Pedro, para Juan y para Jacobo, tiene que ver con la vuelta a su principio. Dios tiene cosas especiales para cada uno de nosotros. Pero muchas veces es necesario reencontrarnos. Y hoy quiero hablarte acerca un poco de la identidad, porque es imposible alcanzar la plenitud de nuestro corazón si no es por medio de la identidad. Y muchas veces a través de los diferentes caminos que vamos tomando a lo largo de nuestras vidas, nos olvidamos quiénes somos en Dios. Y la persona que no sabe quién es en Dios no puede ser plena. Dios es muy importante en la vida del hombre porque con Dios, solo con Dios, puedes tener paz. Con Dios, solo con Dios, puedes tener gozo. Y con Dios, solo con Dios, puedes alcanzar la plenitud. Esto es lo que el mundo no te puede dar. Ahora, la plenitud está directamente identificada con tu identidad. La otra vez estaba hablando con una persona, estamos hablando de otro tema, él sabe que veníamos que sabe el tema de la iglesia, él no es cristiano, y entonces me empezaba a preguntar, un poco bromeando en algún momento, y entonces yo le digo, hey, ¿por qué no te vienes el domingo a la iglesia? ¿No? Y entonces me dice, no, yo no voy a la iglesia, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, cuando me dijo así, y me salió. Tienes razón. Hey, debes saber que Dios no es para todos. Cuando le digo así, claro, se quedó un poco, no sé, sin saber respuesta, ¿no? ¿Qué significa que Dios escoge a personas y a mí no me escoge? Que Dios discrimina, ¿por qué yo no? ¿No? Y entonces, sí que... Ah, ¿está ocupado? Si no hay otro allá.
Y entonces, Dios no es para todos. Y entonces yo le dije, si tú tienes paz, tienes gozo y tienes plenitud sin Dios, Dios no es para ti. A ti Dios no te hace falta. Dios solo es para aquel que tiene la capacidad de tomar conciencia de que más allá de lo que pueda tener, de lo que ha podido alcanzar, de lo que haya podido realizar, necesita algo más para alcanzar el gozo, la paz y la plenitud. Realmente no existe, cuando yo le dije esto, claro, se quedó así, porque es evidente que no tiene gozo, que no tiene paz y que no tiene plenitud, porque ningún ser humano puede alcanzar el gozo, la paz y la plenitud sin Dios, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y con una cavidad dentro que solo Él puede llenar. Pero no todo ser humano tiene la capacidad, la humildad, la sencillez de darse cuenta de esto. Y la plenitud viene directamente relacionado a la identidad. Estos días estuve en Sevilla con Héctor y Ivana, les manda saludos a todos. Pasamos un lindo tiempo, nos reímos mucho, estuvimos compartiendo. Ya sé por qué me siento raro. Es que estoy medio congestionado, ¿no? No me he dado cuenta. Es esto. Y estuvimos compartiendo con ellos y realmente veo que hay un tiempo de alumbramiento en ellos. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque muchas veces Dios, para hacerte reencontrar y para que puedas ser pleno, necesita que vuelvas a tu principio. Vamos poco a poco. Poco a poco. Entonces dice, Jesús se manifestó otra vez en el mar de Tiberias y estaban Simón Pedro, estaba Dídimo, estaba Natanael, estaban los hijos de Zebedeo y estaban otros de sus discípulos. 7, el número 7 tiene que ver con la plenitud. Y entonces dice, él les dijo, Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Y fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Fueron a pescar y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces les dijo, echad la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El domingo pasado compartíamos acerca de los tiempos de Dios. Y compartíamos que la gracia de Dios, el favor de Dios, únicamente opera en el tiempo de Dios. Compartíamos acerca de la vida de Sansón, que cuando venía el Espíritu de Dios, entonces él tenía una fuerza para cumplir los propósitos del Padre. Y venía el Espíritu de Dios sobre él y se le presentaba un león y lo desgarraba como si fuese un cordero. Y venía el Espíritu de Dios y se enfrentaba a 3.000 filisteos, ellos con un hierro, una tecnología de hierro superior, él con una quijada. Pero el Espíritu de Dios hacía que la fuerza de un hombre prevaleciera contra 3.000
mejor armados. Ahora, veíamos que la gracia de Dios únicamente opera en el tiempo de Dios. Y realmente este molde tiene que ver con la identidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios únicamente pueden operar en el tiempo de Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Tiene que ver con tu identidad y tiene que ver con mi identidad, con la identidad de aquellos que han nacido en el Espíritu por medio de Cristo, que es conocido como el segundo Adán. Yo no sé si, claro, ¿por qué es tan importante esto? Nunca podrás alcanzar plenitud si no sabes quién eres. Nunca podrás alcanzar plenitud si no sabes quién eres. Y la pregunta es, ¿quién eres? Y el molde exacto para descifrar las particularidades de tu ADN espiritual vienen determinados por esto. Cada uno tenemos un ADN distinto. Yo no soy igual a Isa, no soy igual a Jacqueline, no soy igual a Esteban. Ahora todos tenemos un ADN que nos conecta de una forma que tiene que ver con el ADN de Cristo, que tiene que ver con el ADN de los hijos de Dios. Y es que los hijos de Dios fluyen en el tiempo de Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Esto y solo esto puede darte plenitud dentro tuyo. Nunca una añadidura tiene la potencia para darte plenitud. Una añadidura que pretende ocupar la pieza de una piedra angular se transforma en vanidad. Hechos, capítulo 1, si tienes en la Biblia, es en la misma página, versículo 7, dice: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os corresponde, no le corresponde saber a Lucas, no le corresponde saber a Aldi, no le corresponde saber a Claudia, no me corresponde saber a mí, no le corresponde saber a Jelsin. El tiempo o la sazón no os corresponde, no le corresponde saber a Tiago. El tiempo o la sazón. El tiempo o el condimento, el tiempo o la manera. Porque esto el Padre lo puso en su sola potestad, bajo su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No le corresponde saber a Esteban el tiempo o la forma, pero va a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿No les corresponde a Fabián saber el tiempo o la sazón? ¿Cómo hago explicar esto? La persona que no sabe esperar el tiempo de Dios
no está fluyendo en la identidad que Dios le dio. La persona que no tiene paciencia no puede esperar, y la persona que no espera no puede fluir en la identidad que Dios le dio, porque la identidad que Dios le dio tiene que ver con esperar el momento en el cual se activa el reloj del cielo, se abren las puertas para que cumpla el propósito por el cual está aquí. Cristo esperó 30 años. 30 años. Dentro de esos 30 años hubo momentos en los cuales se abrió el cielo, solo para el propósito específico. Por ejemplo, tenemos los 12 años. Hubo un momento donde se activó el ministerio y él quería hacer más cosas, pero todavía no era el tiempo. Hubo un tiempo donde se manifestó y se abrió el cielo y a lo mejor él quería hacer otras cosas, como por ejemplo, no sé, pasar más tiempo, estaba a disfrutar de sus discípulos, pero llegó el tiempo de la copa amarga. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios se abre para que tú puedas cumplir el propósito. Si tú no entiendes esto, siempre vas a estar insatisfecho. ¿Me siguen acá? Siempre vas a estar insatisfecho. Siempre vas a sentir vacío por dentro. Porque solo el estar caminando en los propósitos de Dios es lo que te puede hacer pleno. Y entonces compartíamos, la palabra enseña, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz. Hay tiempo de bailar, hay tiempo de endechar, de entristecerse. Compartíamos qué tragedia es querer hablar en el tiempo de callar. Y qué tragedia es querer callar en el tiempo de hablar. Si tú no comprendes esto, siempre vas a estar insatisfecho. Y el problema que yo me doy cuenta que tenemos como hijos de Dios muchas veces es que queremos nosotros marcar el tiempo. Queremos nosotros definir el tiempo, queremos nosotros definir la sazón, queremos nosotros comprender y ver, queremos nosotros saber. Si yo te pregunto hoy, Isa, ¿cuál es tu identidad? A lo mejor sabes, a lo mejor no sabes. A lo mejor sabes en parte, a lo mejor sabes todo. ¿Cuántos saben exactamente todo acerca de quiénes son y lo que Dios quiere que hagan? ¿Alguno? Mari, ¿tú sabes? Yo no sé. Pero en el momento exacto en el cual tienes que hacerlo, lo sabes. Entonces la persona que no se sincroniza y comprende esto, siempre anda insatisfecho. ¿Por qué? Porque está esperando algo que no es o que está fuera de tiempo. ¿Quién me va entendiendo? ¿Alguno me va entendiendo? ¿Sí o no? Y entonces ellos se habían, Pedro, por eso lo vuelve al principio, ellos se fueron a pescar y cuando no era, no pescó nada. Pero amaneció y apareció Jesús y le dijo, ahora sí, echa la red a la derecha. Y se llenó la red. Y se llenó de peces, dice 153 peces. No sé por qué se tomó
se tomó se tomó el trabajo de dar el detalle, la cantidad de los peces. Porque cuando tú quieres operar en tu tiempo, no es posible pescar. Cuando tú operas en el tiempo de Dios, tira la red y se llena. Entonces así funciona, por eso lo vuelve al principio y le dice, debes comprender que yo opero por medio de procesos. Y para que pueda ser visto a luz un Lorenzo, tiene que haber un periodo de gestación. Tiene que haber un periodo de gestación. Y para que Lorenzo pueda crecer, se abren diferentes periodos. Para que pueda haber un amanecer, necesitas comprender que Dios marca su tiempo. Y entonces el saber esperarlo y el saber caminar a la expectativa del cielo te llena de la plenitud, porque cumplir el propósito de Jesús no fue únicamente subirse a la cruz. Esa fue la culminación de su propósito. En el año 25, cuando nadie le conocía y cuando nadie le vio, también estaba cumpliendo su propósito, esperando. Y en el año 20, cuando a lo mejor decía, pero Padre, estoy aquí en la tierra, nadie me ve, ¿qué quieres que haga? También estaba cumpliendo su propósito. Si Jesús no entendía que era necesario esperar el tiempo, en el año número 20 se hubiese sentido insatisfecho. Y cuando tú estás insatisfecho, corres el riesgo de abortarlo todo. ¿Me siguen acá? Dios quiere que seas pleno. Dios quiere que estés lleno por dentro. Pero para eso debes esperar, debes llenarte de gratitud y debes llenarte de fe. Debes llenarte de fe, porque verdaderamente Él tiene el control y hay un diseño, un pensamiento de paz para ti y para mí. ¿Me siguen acá o no? Versículo 15. Y entonces dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, llegan, hay una brasa, se pegan en la comilona, comen los peces, comen el pan, dice que había pan a las brasas. Y entonces después de haber comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Aquí está preguntando, ¿no? ¿Me amas más que estos otros discípulos? ¿Me amas más que qué, no? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces él le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí la traducción de la Reina Valera no es muy buena, porque cuando dice me amas, aquí utiliza el verbo ágape, ¿no? Cuando Jesús le pregunta ¿me amas? Utiliza el verbo ágape, está diciendo agapás, me, ¿no? Tú me amas. Y cuando Pedro le responde, utiliza el verbo filos, él dice filose. O sea, Jesús le pregunta agapás, me, y Pedro responde filos, me. El verbo ágape es el verbo más puro, es un amor, es un amor puro, es un amor que lo entrega todo, es un amor sacrificial, es un amor que no espera una contraprestación por aquello que está dando. Es el amor que Jesús tuvo por nosotros, ¿no? Y el amor filo es un amor bueno también, pero es un amor propio de una amistad, ¿no? Yo soy amigo de Yeltsin y yo le hago bien a Yeltsin, pero espero que él se porte bien conmigo, ¿no?
espero que Él me pague con bien ese bien que yo le doy. Es un amor de amistad, es un amor recíproco, ¿no? Yo te doy y espero que tú me des, ¿no? No es que lo hago esperando que tú me des, no es un amor interesado, pero sí que en la relación sana espero yo que tú me des lo que yo te estoy dando. Realmente en este amor se fundamentan casi todas las relaciones humanas. Y entonces aquí no se puede entender porque utiliza el verbo amor. Podría utilizarse el verbo querer, ¿no? Querer, amar, puede ser más que querer, ¿no? Tú dices, te quiero una cosa, te amo, es algo un poco más profundo, ¿no? Podría utilizarse esa traducción diciendo, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces él le dice, yo te quiero, ¿no? Es decir, Pedro rebaja el amor que le está diciendo Jesús. Y versículo 16 le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristece Pedro en la tercera vez? Porque en la tercera vez Jesús rebaja. Y entonces ya no utiliza el verbo ágape, sino que utiliza el verbo filo. Y entonces dice, filias me. O sea, le está diciendo, ¿me quieres? Porque él le había dicho, ¿me amas? Y Pedro le respondió, te quiero. Le volvió a preguntar, ¿me amas? Le respondió, te quiero. Y entonces luego le dice, ¿me quieres? Se entristece, porque le había dicho, ¿me quieres? Y entonces le dije, sabes que te quiero. Y entonces le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué toda esta historia? Claramente Pedro estaba un poco mal porque él había fallado a Jesús. Jesús le había dicho, esto está en el capítulo 26 de Mateo, Jesús le había dicho que todos los iban a abandonar, todos los iban a dejar, y entonces Pedro le había dicho, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a fallar. Y entonces Jesús le dice, Pedro, escúchame, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a negar. Cantó el gallo y lo negó 3 veces. Y entonces Pedro no se sentía digno de Jesús. Entonces no es que él no lo amara o no lo quisiera amar, pero él sabía, claro, Jesús estaba diciendo, ¿me amas? Es decir, ¿estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Y Pedro, que le había dicho antes que estaba dispuesto a entregarlo todo y claramente no lo había podido hacer, sabía de su propia limitación y entonces le decía, yo te quiero. ¿Me amas? Yo te quiero, me gustaría amarte, no sé si puedo entregarlo todo. Y entonces por eso es que Jesús los está volviendo al principio al mar de Tiberias, donde había comenzado su historia. ¿Dónde comenzó tu historia? ¿Dónde comenzó tu historia? ¿Cuándo comenzó tu historia con Jesús? ¿Dónde y cómo Él comenzó a trabajar contigo? Porque si no comprendemos quiénes somos, no podemos caminar con plenitud. Y realmente Dios no escogió a Yeltsin por ser fuerte, a Gaby por ser alto. Estuvo mal ahí.
a mí por ser guapo. Se rió la Aldi. No, es re feo, dice. No nos escogió por nuestras capacidades. Tu identidad en Dios no viene determinada por tu capacidad. Realmente Pedro se estaba sintiendo indigno y no es que no lo quisiera amar, es que no se veía con la capacidad de poder decirle: yo estoy dispuesto a entregarlo todo como tú lo has hecho por mí. Y entonces él se sentía indigno. Y lo que Jesús le estaba intentando hacer entender, que su identidad no venía determinada por su capacidad humana, sino simplemente porque se había dado cuenta de que le necesitaba y le había dado lugar para que el Mesías sea su Mesías. Porque el Mesías puede ser tu Mesías o no puede ser tu Mesías. El Mesías puede ser tu Señor o no puede ser tu Señor. El Mesías puede ser tu roca, tu piedra angular o no puede serla. Depende de si tú decides esperar a que Él se manifieste. Por eso la identidad de los hijos de Dios son aquellos que esperan a que Él haga la obra. Dios no escogió a Pedro por ser un buen pescador, porque quedó acreditado que no era buen pescador, o que con sus capacidades humanas no iba a ser suficiente. Ahora, cuando Jesús se apareció y marcó el tiempo y amaneció, entonces los cielos se abrieron. Tu identidad y mi identidad en Dios es saber esperar el tiempo de Dios. Es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé cómo hacer, es que yo no sé cómo tratar esta situación, es que ni siquiera sé quién soy. Es que tu identidad tiene que ver con esperar a que Cristo encienda la luz y puedas comprender un poco más quién eres. Es decir, para poder conocer tu identidad, debes saber que tu identidad tiene que ver con esperar que Él se manifieste. Esta es nuestra identidad como hijos de Dios. Esto es lo que perdió el primer Adán. El primer Adán perdió su identidad porque él quiso tomar el control y saber qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Él marcar el reloj, él marcar el tiempo, él marcar la sazón. Pero ese no era el diseño original y ese no fue el diseño de Cristo, el segundo Adán. Ese no es tu diseño, Adán. Este no es nuestro diseño. Nuestro diseño es que verdaderamente Cristo se enseñoree sobre nosotros. Y esto significa que debes esperar el tiempo de Dios. Debo esperar el tiempo de Dios. ¿Sí o no? Estas palabras yo sé que no son simpáticas, porque al ser humano no le gusta esperar. Al ser humano le gusta tomar el control de las cosas, tomar las riendas de las cosas, de las riendas del carro, tener todo bajo control. Pero escúchame, ese no es el diseño de los hijos de Dios. Y el problema de un hijo de Dios que no camina según su diseño es que nunca podrá tener el gozo, la paz y la plenitud que sí que están a su disposición. Sí que están a su disposición. Volvemos a Juan.
¿Qué le dice entonces? ¿Me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando eras joven, dice, tú ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, no vas a ir a donde quieres. Porque otro va a extender tus manos y te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres, dando a entender con esto la muerte que tendría. Cuenta la historia que murió crucificado. Hay registros históricos, esto no es bíblico, comentarios cruzados, y dicen, esto ya es tradición, que cuando fue crucificado él pidió que lo crucificaran boca abajo porque dijo o entendía que no era digno de morir como Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué es lo extraordinario de todo esto? Tú cuando eras joven, es decir, cuando eras inmaduro, ibas a donde querías, pero cuando crezcas, seas viejo, es decir, seas maduro, no vas a ir a donde tú quieres, sino que te van a ceñir. ¿Realmente eran los romanos los que lo estaban ciñendo? No sé si dije bien el verbo. No. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y con esto estaba glorificando a Dios. Solo cuando tú cumples los propósitos de Dios puedes avanzar en la plenitud. Y escúchame, esto debe ser tu diario vivir. Debe ser tu diario vivir. Mañana lunes, ¿qué debo hacer mañana lunes? Debes esperar a que Dios se manifieste. Debes esperar. Esto significa que no debo hacer nada. ¿Cuántos tienen que trabajar los lunes? Qué feo es trabajar los lunes, ¿no? El martes bien, pero el lunes. Yo que tengo el problema de ser autónomo y tener mi propia agenda, los lunes es lo peor, ¿no? El martes ya estás activado, pero el lunes, qué palo da ir a la oficina, es algo terrible, algo malo. Está bueno marcar tarjeta porque te obligan, ¿no? Me auto boicoteo los lunes. Pero significa que no tengo que ir, tienes que ir, todos tenemos que activarnos, pero debes en el espíritu estar atento y esperar, porque la clave de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios y Él se manifiesta cuando quiere y como quiere. El estar atento y esperar es cumplir tu propósito. Es cumplir tu propósito. Entonces, a lo mejor el lunes es un día de espera, y el martes es un día de espera, y el miércoles es un día de espera. Estás cumpliendo tu propósito. Durante esos días de espera puedes disfrutar de muchas añadiduras. Y entonces a lo mejor, no sé, puedes ir y compartir una cena con unos amigos, o puedes en el trabajo tener un buen momento, o puedes pasar un mal momento y también superar una dificultad, son añadiduras. Pero lo principal es que tú estás a la espera de lo que Dios quiere hacer. Y a lo mejor el jueves se abre el cielo y puedes, como por ejemplo en el caso de Pedro, apacentar un cordero. Es decir, darle del alimento espiritual que tú tienes a otro corazón.
Si tú no comprendes que solo el cumplir el propósito de Dios es lo que te hace pleno, te vas a morir con las vanidades de la vida. Las vanidades de la vida son añadiduras y las añadiduras no están mal. Yo estuve estos días en Sevilla. Estuve con Héctor, Ivana, disfrutamos, viajamos, fuimos para acá, fuimos para allá. El miércoles me dio vergüenza porque me conecté y tenía el pelo mojado, que justo salía del spa. Llegué tarde a la conexión porque salía del spa. Digo, me dio vergüenza, digo, no voy a decir. Es una añadidura. Me encanta el spa, ¿no? Estaba ahí, el baño húmedo, súper tranquilo. Qué hermoso que es una añadidura. Pero es solo una añadidura. De ninguna manera una añadidura puede llenar mi corazón. Cuando una añadidura yo la utilizo para intentar llenar mi corazón, entonces es una vanidad. ¿Qué es una vanidad? Algo que no sirve, algo que no tiene la capacidad, la potencia para cumplir determinado propósito. Una añadidura no puede llenarte. Realmente, en esos días es tiempo de espera. Y estábamos ahí, estábamos tranquilos, disfrutando de añadiduras. Comí comida hindú, nunca había comido comida hindú. Me encantó la comida, tiene unos sabores increíbles, me encantó, me enamoró, qué lindo. Añadidura. Eso no puede llenarme. Espera. Y hubo unos momentos de una conversación profunda donde el Espíritu Santo se manifestó, donde estuvimos y casi sin darnos cuenta. Eso era el propósito principal. Si tú no... Pero el propósito principal también estaba a la espera en el spa. ¿Me decían acá? Y también estaba a la espera cuando estaba volando. Y también estaba a la espera cuando estaba intentando decirles a mis clientes que no me escriban. Todo estaba ahí. Pero la clave es en el cumplimiento del propósito. Si tú no comprendes esto, no puedes alcanzar la plenitud. Entonces a lo mejor es un tiempo en el cual debes crecer en Él y debes crecer en tu comunión con Él. Compartían el miércoles, que era Pedro y no era Pablo, acerca de la importancia de la vida de comunión, darle la importancia que tiene el tratar de conectarse con Él a la mañana, cómo lo olvidamos a veces, y lo importante que es. A lo mejor es tu tiempo para crecer en esto. Pero si tú no entiendes lo que es lo principal, entonces hace que todo lo secundario se transforme en una carga. ¿Me siguen acá? Y entonces termina el capítulo 21. Volviéndose Pedro, dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, este era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Jesús, Señor, ¿qué es de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿No? ¿Qué importancia número uno es no tener envidia? ¿Qué importancia es no tener envidia? Porque mi propósito no es el propósito de Jelsi, ni el propósito de Jelsi no es mi propósito, ni el propósito de Lucas. La multiforme gracia de Dios opera con un traje a medida para cada uno. Para Pedro había un propósito y para Juan había otro propósito. Esto tuvo cumplimiento. Le dice que si quieres
que Él se quede hasta que yo venga. Realmente Juan vio el final de los días, cerca del año 100. ¿No? Él escribió el Apocalipsis y le fue revelado. Que le fue revelado significa que realmente Él estuvo allí en la segunda venida y lo vio y lo escribió en códigos para que nos llegase hasta nosotros. Era su propósito. Y en el cumplimiento de su propósito, Él alcanzó la plenitud. Él no murió crucificado, Él murió de viejo en una isla, un poco olvidado, y en el Espíritu viajó hasta los días que están a punto de llegar, y dejó registro. Y Pedro murió crucificado, pleno, cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Se va el calor. Quiero decirte de parte de Dios que debes amar y cuidar tu identidad. Y la identidad de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios. Y la guía del Espíritu Santo no es cuando tú quieres ni como tú quieres, sino que está bajo la potestad del Padre, está bajo su poder. Pero en el momento en el cual su reloj se activa, el Espíritu Santo viene y entonces se manifiesta. Nuestra identidad es saber esperar sus tiempos. Y en el tiempo en el cual es de hablar, hablar. Cuando no es tiempo de hablar, debes callar y permanecer a la espera de que se active el tiempo de hablar. La identidad de los hijos de Dios tiene que ver con saber esperar el tiempo de Dios, porque Dios solo se manifiesta en su forma y en su tiempo. Amén. Ponte de pie allí donde estás. ¿Ah? Bueno. Dios quiere que seas pleno. Ese es el sueño, ese es el diseño de los hijos de Dios. Dios no creó a sus hijos para que caminemos insatisfechos, con ansiedad, con deseos no cumplidos. Él dijo: yo tengo planes, pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin tiene que ver con una plenitud, pero debemos aprender a sincronizarnos a su ritmo y saber esperar su tiempo. Esta es nuestra identidad. En los tiempos de espera, con la gratitud y el gozo, puede ser pleno. En los tiempos donde se activa, es extraordinario. Hay diferentes tiempos de activación. Hay diferentes grados, hay diferentes, es tan lindo cuando Dios te usa, cuando ves que se acomodan todas las cosas. Esto funciona en todas las áreas. A lo mejor hay un tiempo donde tú estás, Dios ha puesto un sueño, o tienes algún desafío personal, profesional, familiar, y parece que intentas y tiras la red y no funciona, y tiras la red para otro lado y no. Pero cuando se activa su tiempo, se llena la red de peces. Realmente debemos saber esperar los tiempos de Dios. Este es nuestro ADN. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, porque tú tienes caminos de bendición y de bien para con nosotros, para con nuestras vidas. Gracias porque tienes diseños de paz. Te damos muchas gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a
fortalecer nuestra paciencia. Ayúdanos, Señor, a hacernos fuertes en la identidad que tú nos has dado. No queremos, Señor, ser como un caballo salvaje que corre y hace como quiere, sino que queremos, Señor, estar sincronizados a tu ritmo. Queremos estar atentos a tus señales. Queremos, Señor, que poder oír tu voz. Queremos fluir en tu tiempo, Señor. Ayúdanos a crecer en la identidad como hijos de Dios y poder caminar como Jesús caminaba sobre la tierra, cada día cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando eran días de espera, esperaba. Cuando eran años, esperaba. Cuando eran días de ejecución, se activaba. Cuando todavía no entendía claro lo que debía hacer, esperaba. Cuando tenía claridad, con fe se lanzaba. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más parecidos a Jesús. Ayúdanos, Jesús, a caminar en los pasos y en las sendas que tú marcaste para nosotros. Te damos muchas gracias, papá. Muchas gracias. Oro, Padre eterno, para que la palabra que por tu Espíritu es impartida sea sembrada en los corazones, pueda germinar a tiempo y a destiempo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Te desafío que le busques a Él en esta semana. Espérale, espérale, porque Él tiene un diseño para ti. Amén. El miércoles nos conectamos por Zoom a las 8 de la noche. Tenemos ahí un tiempo de enseñanza, les esperamos a todos. El jueves, Casa de Salud. Que tengan una semana llena de Dios y que la gracia del Padre abra camino para ustedes. Amén. Shalom, shalom, shalom. ¿Quieren cantar o no?